La sesión de la tarde es sobre los impactos del colonialismo. Esta mañana los compañeros de Bolivia hicieron una brillante presentación de cómo en Bolivia, hasta ese muy reciente, nos mostraron claramente los efectos del colonialismo. Para hablar del caso colombiano, la historiografía conservadora colombiana, a partir de los trabajos de Ospina Vázquez, ha insistido que la situación del colonialismo, los efectos del colonialismo, terminaron en 1850 con la reforma del medio siglo del siglo XIX, y que hablar de situación colonial o efectos del colonialismo a finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX no tenía ninguna razón de ser. Vemos, como lo veremos enseguida, esto no tiene ninguna validez. La historiografía conservadora ignora totalmente que los efectos del colonialismo prosiguieron mucho más allá de las reformas de 1850 y, por supuesto, muchísimo más allá del fin del colonialismo español. Otro elemento que es importante recordar es que las teorías del desarrollo nunca consideraron que empezaron a desarrollarse a partir de mediados del siglo XX, 1948-49, se inician los primeros trabajos sobre lo que va a ser más tarde la teoría del desarrollo. Estas teorías hicieron hincapié primero en la falta de capital, luego en la falta de infraestructura, luego educación y finalmente que el sistema de precios no funcionaba adecuadamente por intervención del Estado, que fue la fase final de las teorías del desarrollo bajo la égida del Consenso de Washington. En ninguna de estas teorías del desarrollo se hace una sola referencia al pasado colonial y los efectos de ese pasado colonial sobre las estructuras económicas y sociales de los países excoloniales. En América Latina hay dos hitos importantes que hacen referencia directa o indirectamente a las estructuras heredadas de ese pasado colonial, que fueron los trabajos de la CEPAL desde el inicio de los años 50 y más adelante la teoría que se conoció como teoría de la dependencia. Pero la corriente principal siempre ha ignorado la situación colonial. Entonces, lo que queremos ver en la tarde de hoy es que nos van a comentar primero Javier Higuíñez el impacto de las relaciones coloniales en la configuración económica de los países latinoamericanos. Vimos un primer esbozo esta mañana con los colegas de Bolivia. Luego, Salomón Kalmanovic nos va a hablar de la persistencia de las instituciones coloniales. Posteriormente, Emir Sader va a hablar del destino manifiesto de ser periferia. Él me ha señalado que él va a ir más allá de esto, simplemente que ese es un título que sugirió nuestro coordinador general, profesor Heraclio Bonilla, pero al desarrollar el tema va a ser mucho más general. Y finalmente, Enrique Iglesias va a hablar de pobreza y exclusión. Bien, por favor, Javier. Y entonces vamos a seguir la siguiente regla. Vamos a ser muy rigurosos, combinando la importancia del tema y la necesidad de que todos los de la mesa puedan intervenir después, muy corto, para hacer observaciones sobre lo que dijeron los colegas. Vamos a hacer 30 minutos. ¿Te parece, Javier? No, yo soy abierto, si no te parece. Ok, perfecto. Sí, por supuesto. Ok, bueno, por favor, Javier. Muy buenas tardes. Como se habrán dado cuenta, acabo de decidir que mejor lo hago sentado. No sé si es lo más performativo y escénico
pero como voy a leer parte del texto que supongo que tienen, lo que haré será acomodarme en el tiempo a los 30 minutos leyendo algunas partes y saltando otras, y espero hacerlo con tranquilidad. En primer lugar, agradecer a la universidad, al instituto, agradecer al profesor Heraclio Bonilla, que ha tenido la gentileza y la insistencia para traerme y obligarme a preparar un tema que no había previsto. En segundo lugar, el título que está en los programas ha seguido una trayectoria similar a la que antes ha sido señalada. No es exactamente el título del que voy a tratar por razones que entenderán en un momento. Y la sumilla del cuaderno también es igual que el título que estaba en el anuncio, excesiva para lo que soy capaz de hacer, y entonces el título real es el que tienen en la ponencia escrita, que es un tema un poquito más acotado que lo que títulos tan grandiosos, digamos, exigían. Gabriel podría hacer esta ponencia mucho mejor que yo por su trayectoria, pero quiero avanzar de una vez en el texto. La tarea que se nos ha asignado es relacionar la configuración económica actual del Perú y de América Latina con la experiencia colonial. Ese es el título original. Tal tarea es obviamente excesiva y tuve que acotar el alcance del trabajo. En esta ponencia vamos a presentar y evaluar dos de los rasgos de las actuales economías latinoamericanas y de muchos países en el mundo que recientemente han sido considerados producto de la experiencia colonial. El primero es el limitado alcance de la ley en la economía, y el segundo, la gran desigualdad del ingreso en nuestros países. Hay muchos otros rasgos que podrían ser analizados, la estructura productiva de nuestros países, pero me concentraré en esto a través de dos autores peruanos que han trabajado relativamente recientemente la situación económica del país, del Perú y de los países subdesarrollados, aludiendo o refiriéndose de una manera muy estricta a la herencia colonial. No es fácil encontrar en economía, efectivamente, referencias a lo colonial como inspiración o como punto de partida en la argumentación. Voy a referirme a dos autores que sí lo han hecho. La manera como lo han hecho debe ser materia de discusión. Yo me voy a concentrar en casi describir, ¿no?, presentar estos planteamientos, porque son planteamientos muy distintos a los que han sido predominantes, particularmente en el mundo de la CEPAL y en el mundo de la dependencia, para recoger estos términos. Los autores son Hernando de Soto y Adolfo Figueroa, dos economistas peruanos que han atribuido la existencia del limitado alcance de la ley en nuestros países y el de la gran desigualdad, lo han atribuido a un legado colonial. Nuestro aporte va más que entonces en la dirección de añadir cifras a analizar cómo argumentan ellos esta herencia, cómo argumentan este legado. Nos interesan porque encajan bien con el punto de partida para la reflexión que propone Heraclio Bonilla en la convocatoria a este seminario internacional, donde recuerda, cito entre comillas, la vieja premisa que gran parte de las naciones desposeídas en el mundo tuvo un pasado colonial.
La primera gran interpretación de la economía en el Perú contemporáneo y en el mundo que vamos a tomar en cuenta es la que ha tenido al sistema jurídico económico colonial en el centro de su análisis y ha sido provista por Hernando de Soto, a propósito de la existencia del amplio mundo de la informalidad y de la pérdida de la vigencia social del Estado. La segunda, con mucha más consideración por la rigurosidad en la argumentación formal y por la comprobación empírica rigurosa de las hipótesis, es la de Adolfo Figueroa, que se apoya en el hecho de la exclusión que resulta de la discriminación racial para sustentar la persistencia de la desigualdad económica de activos e ingresos en el Perú y en los países subdesarrollados del mundo. La ambición de los planteamientos en ambos autores es enorme y se manifiesta en que ambos han apuntado explícita y reiteradamente a una explicación de la desigualdad económica nada menos que en el mundo, partiendo del estudio de la experiencia social colonial que seguiría vigente en el Perú de hoy. El subtítulo del último libro de Soto, titulado El misterio del capital, es ¿por qué el capitalismo triunfa en Occidente y fracasa en el resto del mundo? Para Adolfo Figueroa, el problema de la desigualdad dentro y entre países es el problema social fundamental de nuestro tiempo y a su explicación le ha dedicado varios libros. Ambos miran, curiosamente, al Perú como representativo de una realidad generalizable a muchos países del mundo. Adelantamos dos rasgos comunes al análisis de ambos, entre otros que indicaremos más adelante, y es que, en primer lugar, evaden explicaciones culturales en el sentido de que rechazan con igual fuerza la existencia de una limitación de tipo cultural en los individuos para el logro del progreso, sea informales o sean campesinos. Todos los individuos en ambos autores son racionales y eficientes, en un sentido económico convencional. El problema de la presencia de lo colonial está en la institucionalidad social. En segundo lugar, otro punto común entre ambos es que ninguno de los dos le da la más mínima importancia a las relaciones internacionales. No deja de ser curioso que dos tesis sobre lo que pasa en el mundo no incorporen el comercio internacional, la inversión internacional, para explicar las desigualdades. Vayamos en primer lugar a cómo formulan ese legado colonial.